Hay una gran exigencia, ser entrenador del Barça es lo más difícil, siempre ha sido así y siempre será. A todos nos ha pasado, aquí los disparos vienen de todas partes y todos los días. En otros sitios ves de dónde vienen las escopetas, pero los disparos que más duelen son los que surgen desde dentro. Hay muchas pequeñas guerras dentro del Barça cada día, no cambiarás la manera de ser de este club. Te equivocas si quieres entrar en todas y las luchas inútiles. Debes convivir con ellas, debes decidir qué guerras luchas y al final llegas a la conclusión de que lo único que importa es convencer a tus jugadores de tu idea y de lo que crees que se debe hacer. En cuanto al resto, es mejor no entrar para cuidar de tu propia salud. En el menosprecio por lo que haces es constante y esto te acaba por pasar factura. Bien, lo que acabo de decir son unas palabras de Guardiola. Lo acabo de leer, por supuesto, y son unas palabras muy interesantes porque habla un poco sobre el tema del entorno, el tema de lo que suele pasar en este club, la forma en la que se suele actuar cada día, y pues vamos a seguirlo comentando porque yo creo que esto es algo muy obvio, pero le acaba de pasar apenas al anterior entrenador y de hecho fue la razón de su salida. Y pues es interesante de comentar, muy interesante de comentar porque es tomar nota de aquí para el futuro y por supuesto digamos que prever, anticiparse a lo que va a pasar. No porque uno sea Nostradamus y sea alguna especie de visionario espectacular, sino que simplemente pues porque es algo que es muy fácil, muy predecible, muy fácil. Es decir, el Barça es un club muy difícil, pero a la vez es muy predecible porque el modus operandi y lo que suele ser ya está aquí. Ya está aquí y es demasiado sencillo, ya es bastante leíble, vamos a decirlo así, y no tiene mucho sentido. Bien, cuando Guardiola dice esto, yo tengo claro que sabe perfectamente que se refiere pues a muchas cosas, principalmente pues al tema de el denominado entorno, refiriéndose tanto a la afición, la prensa y por supuesto en cuanto a las mini guerras que hay dentro del club, pues es lo clásico de que es la disonancia entre director deportivo y entrenador, director deportivo, presidente y entrenador, y de aquí pues el constante punto que he estado remarcando, que es que tanto la dirección técnica tiene que estar muy bien vamos a decir que coordinada con la dirección deportiva, y de esta manera pues también al mismo tiempo tiene que haber una no intervención, no presidencialismo del presidente en función. Yo personalmente soy de creer que incluso si se puede el director deportivo debería escogerlo el entrenador y no viceversa. Si se llega a escoger si el entrenador llega a escoger al director deportivo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a llegar a pasar es que evidentemente pues vamos a tener lo que va a pasar es que vamos a tener claramente a un director deportivo que fue escogido por el entrenador y que por supuesto se habrá sido escogido por una razón en específico, y esto nos va a terminar llevando a una vamos a decir que a un clima de armonización total, y no va a haber, vamos a decir que entre comillas, disputas y esas pequeñas mini guerras, porque si lo está escogiendo es porque claramente ha visto algo en él para que cumpla sus funciones y pues que por algo lo quiere tener al lado. Entonces, no es una garantía por supuesto, pero de cierta manera sí es un pequeño síntoma de mejora. Es decir, el director deportivo para mí debería ser acompañado tendría que ser fichado por el entrenador, y si no, como mínimo tener una gran vamos a decir que armonía, sintonización con él. ¿Por qué digo esto? Pues porque esta es una de las razones de la salida del propio Guardiola. Yo estoy seguro que aquí Guardiola no lo está diciendo y nunca lo va a decir, por una cuestión pues de respeto. Para mí, yo estoy en desacuerdo, pero bueno, una cuestión de respeto para mí excesivo, pero no dice que la razón real de su salida en realidad tiene nombre y apellido, que evidentemente es Sandro Rosell. Rosell evidentemente es el responsable de que Guardiola se haya ido. Rosell ha afirmado que supuestamente no, que Guardiola no se fue por su culpa y no sé qué, pero pues todos sabemos que en realidad es falso, sí se fue por su culpa. ¿Por qué? Pues porque en realidad Rosell lo que tiene, vamos a decir que es una especie de receta opuesta, es decir, Rosell no se puede considerar alguien, vamos a decir que laportista o
pro Chiqui, pro Cruyff, realmente se le puede considerar oposición. Y pues por todo esto realmente no tiene las ideas, él tiene las ideas totalmente diferentes, es decir, él es de los que cree que el Barça tiene que abandonar pues el ADN Barça, que tiene que haber presidencialismo, que tiene que haber más que jugadores traídos desde la cantera y por supuesto complementado con fichajes. Él piensa al revés, que no debe de haber cantera y que todo tiene que ser jugadores de fuera y que tienen que ser jugadores bomba, vamos a decirlo así. Es decir, los Neymar, los Fábregas, esta clase de jugadores. Y al final todo esto, ¿qué es lo que trae? Y lo que trae como resultado es que nos vemos en una posición muy difícil, tremendamente difícil, porque tenemos a tipos como estos en el entorno del Barça, es decir, tenemos a el enemigo en casa, podríamos decirlo así. Cuando Rosell había llegado a la presidencia, inmediatamente Chiqui Bergstein anuncia que, o como se pronuncia, una disculpa, termina anunciando que se va del club. Y Cruyff pues también había dicho que parecía que él estorbaba, que no era bien recibido, y pues regresó la presidencia de honor y se fue. La presidencia de honor como tal es un cargo que no está en el organigrama, es decir, es algo que como tal no cuenta, no vale. Sin embargo, pues es algo que aún así digamos que es simbólico, y él como tal, pese a que nunca desempeñó un cargo oficial, digamos que hacía de asesor deportivo no oficial. Y él al hacer de asesor deportivo no oficial, ¿qué es lo que él suele hacer? Pues él era como una especie de consejero, ¿no? Como su nombre lo dice, asesoraba deportivamente sobre las decisiones. De hecho, siempre se comentó que él tuvo una gran importancia en la llegada de Guardiola. Entonces, el hecho de que tanto Cruyff como Chiqui pues estuvieran en el club demostraba que sinceramente pues tenía que estuviese Guardiola demostraba que ellos tenían un gran peso, y también al mismo tiempo demostraba que ellos al traerlo pues confiaban en él. Entonces, si nosotros lo entendemos así y evidentemente se retiran inmediatamente llega Rosell, pues además de las declaraciones que él ha dicho y lo que siempre ha comentado del ADN y tal, pues es muy obvio predecir que su receta es la opuesta, y que evidentemente se confirma pues con la huida de estos, vamos a decir que estos próceres del club, yo lo voy a decir así, inmediatamente llegar. Es decir, es como si su llegada fuese una señal nociva para que muchos se fueran. Esto evidentemente pues es importante, porque esto es lo que genera las guerras internas del club. Las guerras internas del club y lo que demuestra que sí, en el fondo todo esto sí que llega a perjudicar, y pues que al final hay cosas que tú no puedes controlar, y que te dediques mejor a simplemente a controlar lo que está en tus manos, que evidentemente son tus jugadores. Eso es lo más inteligente desde el punto de vista de cuidar la salud mental de un entrenador del Barça. Ahora, si nos vamos algo más allá del tema de su salida y lo que sucedió, como hay algo que aquí sinceramente es un poco inquietante, es decir, esto de que ser entrenador del Barça es lo más difícil que hay, y que los disparos vienen de todos lados. En el fondo sabe que al final pues no solo las pequeñas guerras también vienen del director deportivo que pongan, y que el del presidente, y de ahí que los disparos de adentro, ¿no? Los que duelen, sino que también muchas veces llegan desde afuera, es decir, desde la prensa, desde la afición, y tristemente a veces hasta de tus jugadores. Hablando del tema de la prensa, aquí cuando se suele hablar de que evidentemente la prensa lo siento mucho, pero de que la prensa es malvada, de que la prensa es cruel, de que la prensa es injusta y todo esto, se suele como que apelar al victimismo, ¿no? Como diciendo que es victimismo y que es algo muy soso, o sea, como que es algo que no tiene mucha importancia, o no debería tenerlo, como que intentar exagerar algo. Y evidentemente sí es una posición en la que se es víctima, pero no porque haya victimismo, sino porque en realidad sí se es víctima. Lo hemos demostrado aquí, ¿no? Esta doble barra de medir que se tiene con el Real Madrid y, por ejemplo, lo que se tiene con el Barça. Cuando lo pusimos, por ejemplo, lo que está pasando con el nuevo Bernabéu, todos estos disturbios, ¿no? Que si hoy ya están comentando, por ejemplo, de que es imposible insonorizar ese estadio. El tema de que es imposible de insonorizar, que vecinos lo han demandado, que los vecinos jurídicamente, legalmente al parecer ya tienen la razón y tienen todas las de ganar, que al mismo tiempo hay conciertos cancelados, que hay todo tipo de problemas. Todo
todo esto prácticamente no se está comentando, cuando en el Barça simplemente por creo que una pelea ahí de trabajadores que hubo, o 2 peleas de trabajadores que hubo, pues ¿qué es lo que sucede? Que a esto se le ha dado una voz mayor, es decir, el modus operandi de siempre. En el Barça los problemas se maximizan y en el Madrid se minimizan. Y si no son problemas, lo bueno en el Barça se minimiza y en el Madrid se maximiza. Esta forma de actuar es la que al final termina causando el denominado desgaste de los entrenadores. Porque cuando aquí vimos cómo a Xavi le perseguían, hablando del cagómetro, el casi tropiezo, el unocerismo, Xavi quédate, Xavi jardinero, todas estas burlas, estas faltas de respeto, a veces incluso llegando a los insultos, la crítica, pero no crítica así, criticando positivamente lo positivo y negativamente lo negativo, no, sino criticando negativamente incluso lo positivo, intentando quitar de todo tipo de autoridad, quitándole todo, destruyéndole la imagen. Pues cuando aquí hablamos de todo esto es la prueba de que evidentemente todo esto es real, de que no es una especie de fantasía, o sea, no es un cuento, realmente todo esto es real, todo esto es real. Y por el entorno mediático realmente esto parece que nunca va a cambiar. Es decir, para que se acabaran las guerras desde dentro, intentar incluso acabarlas de afuera, necesitas primero que todo estabilidad en la presidencia. Y para eso necesitas que no haya vamos a decir que una especie de bartorroselismo, o tenerlos ya lejos del club. Y número 2, necesitas pues una prensa honesta, o bien necesitas a alguien que combata la prensa todos los días. Laporta no lo hace, o sea, yo he hablado ya varias veces de que aquí se necesita un portavoz oficial y pues que aquí que empiecen a hablar y que empiecen a dar la cara por el entrenador, porque si lo tiene que ser el propio entrenador, similar a como lo llegó a hacer Xavi, pues es desgastar todavía más su imagen. Xavi lo llegó a decir, te hacen sentir pequeñito. El entrar a la guerra con la prensa es algo que yo creo que le competece más a otras personas y no tanto al entrenador, porque si ya de por sí le critican, pues es como terminar de tomar manía. Todo esto ya lo he dicho que no, como tal no es personal, o sea, no es porque nos odien y porque odien al Barça o una cosa así. Todo esto realmente es porque somos el rival del Real Madrid, y como aquí se sigue la estrategia de llegar arriba tirando a los demás, pues como nosotros somos esos demás, pues nos toca sufrir esto. Es decir, si nosotros fuésemos un club más y realmente el verdadero rival del Madrid, no sé, fuese el Atlético, pues todo este aparato, toda esta maquinaria pesada se estaría viendo en contra del Atlético y no tanto del Barça. Es decir, no es personal, pero aún así toda esta lluvia de ataques, de dudas y de todos lados, o sea, de Sport, de Mundo Deportivo, del Marca, del AS, de la radio, de la televisión, prensa digital, prensa escrita, todo tipo de periodistas, desde Juanma Castaño hasta Manolo Lama, o sea, de todos lados. Toda esta guerra que suele haber aquí es como una especie de campo minado, donde tú tienes que pisar bien, sino que en cualquier momento terminas mal. Estás en problemas. Y esto es lo que hace que haya una inestabilidad siempre en el Barça. Por eso nunca hemos tenido un Ferguson, y por eso Xavi dijo lo que dijo, de que es imposible tener un Ferguson en el Barça. Porque la estabilidad. Vamos a decir que en directivos es difícil por el bartorroselismo y que siempre tiene la oportunidad de ganar. Y número 2, por el tema de la falta de estabilidad social que se genera desde el ambiente mediático. Y ahí es donde ya entran los Juanma Castaño, los Manolo Lama, Manu Carreño, donde entra Carme Barceló, Cristina Cubero, Pedrerol, Roncero, Juanma Rodríguez, no sé, Alfredo Duro. Puedo mencionar aquí a muchas personas, o sea, y no me da miedo mencionar a mí nombres en concreto, a mí me da igual, hasta las últimas instancias y hasta las últimas consecuencias. ¿Quién más? Pues propiamente desde también Xavier Bosch, por ejemplo, hay otro que se llama Marçal Llorente, ¿no? Que poco a poco ya de manera muy inteligente están enchufando ahí en el chiringuito, ¿no? También, no solo de Mundo Deportivo, también Sport, es decir, ¿quién más? Bueno, son tantos que hasta es difícil aprenderte todos los nombres, pero ¿quién más? Tony Frieros, son muchísimos. Puedo mencionar también programas, Ketty Yugues, la cadena Ser Cataluña Radio, o sea, los propios medios catalanes. No vayan a creer que como son medios locales de la ciudad del equipo, son equipos, son medios que apoyan al equipo, no vayan a creer eso. Realmente es
todo lo contrario. Por esto es imposible tener un Ferguson en el Barça. Sí, porque la crítica injusta, la crítica constante, la persecución viene no solo viene desde la capital, viene desde la propia Cataluña, viene desde dentro, es de todos lados. Todo tipo de formas de prensa, de todos los lados de la prensa, desde propiamente adentro, viene de todos lados. Entonces, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice que ser entrenador del Barça es lo más difícil que hay? Porque te enfrentas a todos estos nombres que acabo de dar, te enfrentas a todos los medios que hay, de todos los lados que hay, desde Barcelona hasta Madrid. Todos estos periodistas, todo desde prensa, repito, de radio, televisión y propiamente desde la gente que está dentro del club, desde el bartorroselismo, te enfrentas a la afición, los jugadores rebeldes, te estás enfrentando a todo. Y esta posición de estarte enfrentando a todo es como si estuvieses jugando al llanero solitario, y es algo que tarde o temprano es algo que tarde o temprano no se va a poder. De aquí precisamente que esté nombrando esto de que bueno, pues de que todo esto te termina de tomar factura. Y por eso que sea mejor que simplemente te centres te centres simplemente en cuidar de en entrenar a tus jugadores, y a partir de ahí pues que salgas, de que sea lo que Dios quiera. Porque si te vas entrando en todo esto, o sea, si te vas entrando en todo lo que rodea sinceramente a este club, pues vas a terminar loco. O sea, vas a terminar en un manicomio, porque todo esto te va a consumir la salud. Como lo dijo Xavi, esto ya es dañino a nivel de salud incluso. Esto es lo peor que puede llegar a haber, porque nada de esto es un ambiente ideal para hacer un proyecto, y por eso nos intentan siempre dar este entorno, porque saben perfectamente que es un entorno no ideal para hacer un proyecto, porque necesitan que el Barça no tenga proyecto, porque si el Barça sí tiene proyecto, ¿qué es lo que pasa? Pues empieza a ganar como ahora. Como dijo Tebas, ¿no? Menos mal que no han fichado, porque ganarían 10-0 todos los partidos. Claro, se nota que si ya tienen miedo con nosotros ganando 4-0 y 5-0 todos los partidos, ahora imagínense si pudiésemos ficharnos a más. Tal vez de esto les da miedo, de que podamos meter este tipo de golizas durante varios años. No solo unos cuantos días, y no solo una temporada, sino que simplemente no tanto porque digamos que sea un problema nuestros éxitos, es que nuestros éxitos como tal tienen un efecto directo, iba a decir indirecto, pero no, es que es directo, un efecto directo en que pues el equipo que ellos defienden, es decir, el Madrid, pues no gane. Y como tiene un efecto directo en que el equipo de ellos no gane, pues ahí es donde ya entramos en problemas. Y es allí donde evidentemente ya no les gusta, y por ende que intenten pues a capa y espada derrumbarnos. Entonces al final esto es así. Bienvenidos al club, este es el entorno, esto es lo que hay. Y por ende que yo nunca me canse de hablar tanto del entorno, porque si hay algo que en general es nuestro peor enemigo, no es que Real Madrid llegue a ganar varias Champions, nuestro principal enemigo es esto, la inestabilidad por el entorno, yendo desde prensa, afición y gente que está ahí adentro del club. Esto es verdaderamente nuestro peor enemigo. Y para terminar, yo solo cito una vez más esa cita de Cruyff en el libro naranja que escribió, el que se llama Me gusta el fútbol. Aquel que decía que si el entorno influye, se hacía la pregunta él mismo y decía sí, y si no influyera se ganarían más cosas. Lo dejo en claro, y simplemente lo dejo aquí porque si a Flick le llega a pasar lo mismo, en algún momento en el que empiece a tropezar el equipo, ya sabemos qué es lo que van a empezar a decir, y ya nos podemos anticipar a lo que pueda llegar a pasar. Entonces por ende ya podemos señalar lo obvio, y evidentemente darnos cuenta de que están mintiendo, que todo esto lo están haciendo pues desde la mala fe. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, y mi canal principal en También yo soy el Fifas, y nos vemos en el próximo video. Adiós.